Queridos amigos, qué gusto poder encontrarnos una vez más en este lugar, yo desde acá y ustedes desde su hogar, para poder estudiar nuestra lección número 5, que recibe el título de Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña. Cuando uno viaja, va a otros países y usted tiene la oportunidad de hacerlo, es una experiencia que no me dejará mentir, asombrosa. Pero dentro de ese asombro también existe a veces ciertas diferencias que nos marcan con otros países, que a veces nuestra cultura se ve un poquito desarraigada de nosotros. Por ejemplo, en Latinoamérica hay palabras que en un país significan algo y en otro país significan otra cosa. El hecho de ser extranjero a veces genera un poquito de dudas hacia uno mismo de si está haciendo uno bien o no las cosas. Es por eso de que a veces el viajar tan seguido y uno regresa al país de origen genera también que uno traiga aspectos que ha tomado de otros países a los cuales ha visitado. Pero hay algo que no se puede cambiar. Donde uno nace, su corazón permanece. Y cuando uno permanece con ese lugar en el corazón, uno crece y a pesar del lugar a donde vaya, siempre va a reflejar algo del lugar de donde uno viene. Pero cuando hablamos de tierra extraña y somos extranjeros en la tierra, es porque estamos representando el reino de nuestro Dios, porque pertenecemos a ese lugar cuando hemos aceptado su gracia para ser llamados sus hijos. Y por eso los salmistas reconocían esto, y específicamente allá vemos en Salmo 137:4, que es nuestro versículo que dice: ¿Cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Hay dudas de cómo hacerlo, el mal aumenta, los impíos crecen, y lamentablemente las dificultades de la vida a veces nos hacen sentir que Dios pareciera ausente, pero hoy vamos a descubrir el fondo de todo esto. Antes de iniciar, por favor, acompáñeme, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque nuevamente nos permites estar meditando en tu palabra, aprendiendo de esta lección y, por supuesto, comprendiendo lo que el libro de los Salmos nos quiere dar para nuestra vida. Gracias, Señor, por dejar este libro maravilloso y por ser inspirador en todas estas escrituras. Ahora bien, te pido que me unjas con el Espíritu Santo y también a los oyentes para que acá de lo que se hable quede en el corazón y por supuesto en la mente para poder compartirlo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, cuando hablamos de los salmos y se refieren a una tierra extraña, nos damos cuenta que a menudo los salmistas hablan de incertidumbre y suspenso, pero que no se quedan ahí porque sus escritos se reafirman con confianza y afirmación. A veces la incertidumbre y el suspenso, especialmente ante el mal y la aparente ausencia de Dios, pueden ser casi insoportables. Con dolor, con tristeza, con penas, surge la pregunta: bueno, vemos cómo el malvado crece, vemos cómo el mal aumenta y pareciera que incluso aquellos que están alejados de Dios crecen tanto, y yo, que entrego mi vida a Dios, ¿por qué me siento ausente de Él? Bien, esto es válido que pase y por supuesto en diferentes circunstancias puede pasar en nuestra vida. Hay problemas a veces muy grandes que nos generan cierta incertidumbre de a dónde vamos a llegar. Pero los salmistas reconocían en medio de la tribulación cuál era el poderío de nuestro Dios. Para eso nos hacemos la pregunta de por qué Dios permite que existan el pecado y el sufrimiento. Salmo 74 nos habla algo muy especial y quisiera que ustedes pudieran leerlo ahí completamente, pero ahorita yo voy a iniciar de los versículos 18 al 22, que nos dice: acuérdate de que el enemigo ha injuriado al Señor, un pueblo vil ha blasfemado tu nombre. No entregues
a las fieras la vida de tu tórtola. No olvides para siempre la congregación de tus pobres. Mira el pacto, porque los tenebrosos lugares de la tierra están llenos de moradas de violencia. No vuelva avergonzado el oprimido, alaben tu nombre el pobre y el necesitado. Levántate, oh Dios, defiende tu causa, acuérdate de cómo te injuria el vil todo el día. Leímos hasta el 22, y acá en este salmo nos damos cuenta qué es lo que sucede en el mundo y que ha venido sucediendo en transcursos diferentes de la historia. Este salmo, escrito por Asaf, nos titula El lamento por la ruina del templo. Y si vemos nosotros ese salmo completo, en el versículo 1 dice: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué humea tu furor contra las ovejas de tu prado? Pareciera acá que el sufrimiento es tanto que el salmista empieza a sentir una ausencia de Dios, pero él trata de comprender el gran conflicto entre Dios y los poderes del mal. Y vemos que acá, a través del sufrimiento del pueblo por causa del pecado de sus antepasados, tienen ahora las consecuencias, pero también el salmista reconoce que la misericordia de Dios es tan grande que él puede pedirle que nuevamente intervenga en la situación de su pueblo. Vemos allá en Deuteronomio, para confirmar lo que acabamos de decir, Deuteronomio capítulo 4, versículo 32, dice: pues pregunta por favor a los días antiguos que te antecedieron, desde el día que Dios creó al hombre sobre la tierra, y desde un extremo del cielo hasta el otro, si se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o si se ha oído de otra como ella. Y ahora en el versículo 33, una pregunta para analizarla. ¿Existe otro pueblo que haya oído la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, como tú la has oído, y que haya seguido viviendo? Otra pregunta en el 34. ¿O algún Dios ha intentado venir y tomar un pueblo para sí de en medio de otro pueblo, con pruebas, señales, prodigios, guerra, mano poderosa, brazo extendido y grandes terrores, como todo lo que hizo por ustedes el Señor, su Dios, en Egipto, ante sus propios ojos? Acá en Deuteronomio 4 vemos la promesa a través del discurso de Moisés, donde él decía: bueno, ustedes se dieron cuenta del gran poder de nuestro Dios. Ustedes se dan cuenta de todo lo que Él ha hecho por nosotros, específicamente librándonos de Egipto, y se dan cuenta del gran poder que Él tiene para estar con nosotros y la misericordia que tiene para que Él nos haya hablado. Acá se reconoce este discurso porque Moisés estaba haciendo una reflexión, de cierta manera, al pueblo de Israel. Pero nosotros conocemos la historia de cómo desde el tiempo de Moisés, bueno, desde antes, pero empecemos desde el punto de Moisés y el pueblo de Israel. Siempre hubieron personas que cayeron en idolatría, personas que se desviaron, personas que tuvieron incertidumbre, miedo y empezaron a confiar en otras cosas y en su cultura antepasada antes de confiar en Dios. Y por eso el salmista reconoce ahí en el Salmo 74 y el Salmo 79 también, que él reconoce que el pueblo ha pecado y que por causa de ese pecado hay sufrimiento por las consecuencias que han llevado. Salmo 79, 5 nos dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, has de estar airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Y acá vemos en el versículo 6 lo que el salmista le pide a Dios de una manera para que el mal reconozca quién es quien gobierna por encima de todo.
Dice el versículo 6, derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Y acá hace esta petición, pero da el contexto y reconoce del por qué. Porque ellos han devorado a Jacob y han desolado su morada. Y acá le hace una petición muy especial. Dice, no recuerdes contra nosotros los pecados de nuestros antepasados. Salga pronto a encontrarnos tu misericordia, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, salvación nuestra, por causa de la gloria de tu nombre. Líbranos y expía nuestros pecados por amor de tu nombre. Vemos acá la conclusión del primero, el reflejo de lo que están sufriendo. La petición y la pregunta a Dios de esa incertidumbre, porque dice, bueno, ¿hasta cuándo, Señor? Y hemos visto que son dos preguntas muy válidas dentro de nuestras oraciones. ¿Hasta cuándo y por qué? Probablemente hay problemas tan difíciles que hemos venido trayendo desde ya hace mucho tiempo y que no entendemos el por qué. Y si nosotros estamos aferrados a Dios, ¿hasta cuándo vamos a seguir pasando por esto? Pero también este salmo reconoce que hay cosas que por consecuencia uno tiene que pasar. Y mayormente por la consecuencia del pecado. La consecuencia que se generó desde que Adán y Eva cayeron en el jardín del Edén. Por causa de todos estos pecados, lamentablemente el mundo ha crecido en maldad, en violencia y dolor. Pero vemos también que acá reconoce quién es el único que puede cambiar esa circunstancia. Mi pregunta es, ¿nosotros estamos presentando a Dios cada una de esas dolencias como tal? ¿Y nosotros realmente estamos demostrando ser hijos de Dios? Porque saben, acá los salmistas le dicen a Dios, Señor, ¿hasta cuándo vamos a pasar por esto? ¿Sabes cuál es el problema? Que si nosotros estamos desamparados, si nosotros estamos desviados, si estamos mal, la gente va a preguntar, ¿dónde está su Dios? Y esa misma necesidad y ese mismo reflejo nosotros debemos tenerlo hoy en día. ¿Saben por qué? Porque eso nos ayudará a vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Porque somos pecadores, pero podemos ser salvos por gracia. Y entonces el tener esa gracia de nuestro Dios debe mantener con nosotros esta pregunta o esta situación de análisis. Porque ¿cómo nos está viendo la gente allá afuera? ¿Cómo la está viendo usted? Nosotros reconocemos quién nos puede liberar de todos estos problemas. Pero probablemente a veces estemos cerrados y a causa de nuestro mal testimonio puede ser que la gente diga, bueno, él es cristiano, ¿acaso este es su Dios? A veces, lamentablemente, como cristianos, como adventistas, hemos caído en el tema de juzgar. Y le voy a decir algo muy interesante. Imagínese usted de este lado a Satanás. Hay una silla en medio que usted puede mover para cualquiera de los dos lados. Y en este otro lado hay un pecador. Satanás está de este lado como acusador. Y entonces usted jala su silla, se pone a la par de él y dice, ay no, de verdad ese hermano es bien pecador. Pero ¿cómo puede hacer esto ese hermano? Está cayendo en tal cosa. Ay, qué equivocado y no que es cristiano y qué mal ejemplo está dando y hay que acusarlo, hay que definir que está mal. Y uno está ahí pegado a la par de Satanás. ¿Saben por qué? Porque Satanás eso es lo que quiere, acusarnos a nosotros. Y entonces si nosotros nos pasamos al lado de juzgar, estamos cayendo al tema de apoyar la acusación de parte de nuestro enemigo. Pero si en cambio nos ponemos de este lado, del lado que está siendo acusado, podemos actuar como defensores en causa de esta persona. Obviamente el único que puede defendernos ante el Padre Celestial es Cristo Jesús. Y por eso Él ya lo demostró.
Pero quiero bajar a esto o quiero caer a esto porque el hecho de cómo nosotros estemos actuando refleja mucho de lo que somos. Y principalmente en el mundo la imagen de Dios ha sido errónea por la causa de cómo como cristianos nosotros la hemos representado. Pero es momento de cambiar esto para que a nuestro Dios la gente ya no le diga, bueno, ¿acaso ese es su Dios? Sino que reconozcan el gran amor de nuestro Dios. Ya vimos que por eso el sufrimiento y el pecado están, porque por causa de la caída de Adán y Eva se han generado diferentes dolencias, pero reconocemos a través de estos salmos que Dios nos puede liberar. Pero ahora vamos con otra pregunta. ¿Por qué Dios permite que sufran los inocentes? Esta pregunta la vamos a desarrollar en una manera recordando las lecciones pasadas. Usted sufre porque necesita un proceso difícil para reconocer la mano de Dios. Lamentablemente, como humanos, caemos, fracasamos, tropezamos y nos golpeamos. Y eso va a seguir pasando mientras estemos en la tierra, porque somos seres humanos y nuestra naturaleza es pecar. Pero entonces, ¿por qué si uno también conoce a Dios, tiene confianza en Dios, por qué sufre? Pues le doy nuevamente la respuesta. Dios necesita fortalecer su fe. Dios necesita que usted reconozca su poder y necesita que usted agrande esa confianza. Vimos la semana pasada que la confianza es importante para poder salir victoriosos de cada lucha. El Señor, en su soberanía, permite que nosotros suframos y pasemos por problemas porque también puede darnos el bienestar. Él no nos manda las situaciones, definitivamente. Él no nos manda a sufrir. Nosotros por nuestras decisiones hacemos que Dios permita que nuestras consecuencias se reflejen en nuestra vida. Y en resumidas cuentas es que la vida de uno solo es y puede ser restaurada por Dios, pero debemos aprender ese proceso. Salmo 41, 1 al 4 nos dice algo más acerca de esto. Dice, bienaventurado el que se preocupa del pobre, en el día malo lo librará el Señor. Primera característica de un justo. Bienaventurado el que se preocupa por el pobre, porque un día Dios lo librará, Dios le dará su recompensa. Entonces, por eso, claramente, nosotros debemos participar de la misericordia y ser canales de bendición. Y como hemos dicho, no por beneficio solo de los demás, sino por beneficio también de nosotros. Porque Dios conoce aquel corazón dadivoso, bondadoso, y sabe que cuando está en alguna angustia, a pesar de las dificultades, Él lo va a librar. Versículo 2. El Señor lo guardará y le dará vida para que sea feliz en la tierra. La felicidad, si usted, por ejemplo, puede ver los videos de las 40 madrugadas, en el tema del día 10, del día 10 y del día 11 estuvimos hablando de lo que es un cristiano feliz. En primer lugar, la consagración, encomendar todo lo que nosotros hacemos a Dios. En segundo lugar, la mano ayudadora y la obra misionera. Esto da la felicidad porque nota realmente el cambio de un cristiano. Entonces, a base de esta misericordia, de esta bondad y dependiendo de Dios, Él nos dará vida para que seamos felices en la tierra. No lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Nosotros estamos en un punto donde decidimos con quién estar. ¿Estamos con Dios o estamos con el enemigo? Pero Dios no nos entrega al enemigo y tampoco nos obliga a estar con él. Dios puso en nosotros esa decisión. Es por eso que nosotros debemos entender que la voluntad de Dios va por encima de todo. Y cuando entregamos nuestra vida a Él, cada cosa que pasa es de alguna manera un motivo para aprender el proceso de estar con Dios, para aprender el gran amor de su liberación. Versículo 3. El Señor lo sustentará en el lecho de dolor, en su enfermedad tú transformarás su postración.
4. Yo dije, oh Señor, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. El primer paso para ser restaurado es reconocer que usted está afectado. Si usted quiere liberarse del remordimiento, el rencor, la tristeza o lo que haya generado que usted en algún punto haya cometido un pecado, es momento de reconocerlo. El primer punto para poder ser liberado es reconocer que estoy equivocado. Y cuando uno reconoce eso, también está reconociendo que necesita ayuda. Y si uno reconoce esto, aún en enfermedad, aún en lecho de dolor, Dios va a transformar nuestra vida y nuestra postración. Es decir, a pesar de nosotros estar en nuestro lecho de dolor, podemos aferrarnos a la promesa de Dios. Y recuerde, la mayor promesa no está en cosas materiales, está en la vida eterna por la cual Jesús entregó su vida allá en la cruz del Calvario. Entonces, las oraciones para salvarse de la enfermedad y de la muerte demuestran que los hijos de Dios no están exentos de los dolores. Los salmos revelan las aflicciones de cada salmista y esto lo podemos aplicar hoy en día, porque aunque reconocen el sufrimiento inocente del pueblo, también reconocen el gran poder de Dios y que todo tiene un objetivo. Y por eso, aunque sea difícil de entender, nosotros debemos aferrarnos a esa palabra. Y quiero dejar con ustedes este versículo que acabamos de leer para que usted pueda meditar en él y todos los días pueda al menos tenerlo presente. Porque dice, yo dije, oh Señor, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. No hay mayor amor que aún sin merecerlo nosotros tengamos la gracia y tengamos la oportunidad de pedir perdón. Pero bien, ¿por qué Dios no pone fin a nuestro sufrimiento actual? Vemos ahí en Salmos 42, un salmo más adelante, vemos en el versículo 1, como ansía el venado las corrientes de las aguas, así te ansía, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo iré para presentarme delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Cuando nosotros vivimos y queremos aceptar a Dios, y pasamos en algún momento por una tribulación en que nos hemos alejado, nos hemos apartado, probablemente la pregunta es, ¿dónde está Dios? Pero Dios quiere que también que nosotros sepamos entender cómo se refleja la necesidad realmente de tener un Dios. La necesidad de tener un Dios no solo es la necesidad de que mis problemas estén resueltos, nada más. La necesidad de tener a un Dios y tener especialmente a Dios con nosotros es reflejada con estos aspectos. Primero, es como un siervo. Si nosotros tenemos necesidad de Dios, seremos como esos siervos que necesitan agua. Vamos a tener una gran sed para satisfacer esa necesidad. Salmo 102, versículos 2 al 4, en resumidas cuentas nos habla que si nosotros estamos angustiados, heridos y sin ganas de vivir, a veces también es porque tenemos esa necesidad de Dios. Pareciera también, según Salmo 102, ahora en versículos 6 y 7, que nosotros pareciera sin estar con Dios, viviéramos en el desierto como un pelícano, el búho o el pájaro solitario. Nos sentimos solos, nos sentimos tristes, cansados de todo. Pero recordemos que el punto principal, la primera necesidad, es como tener sed para satisfacer una necesidad. Salmo 69, 1 al 3, nos dice lo siguiente. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta mi alma. Estoy hundido en el lodo profundo donde no hay suelo firme. He llegado a las profundidades de las aguas y la corriente me ha arrastrado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, mis ojos han desfallecido esperando
a mi Dios. Al principio de este salmo vemos cómo reconoce su propio sufrimiento el salmista. Un salmo también de David que su título es Oración de un alma angustiada. Los hijos de Dios van a sentir angustias y tristezas, pero debemos reconocer cuál es la lejanía de nosotros mismos cuando estamos cada vez dando un paso más lejos y lejos de nuestro Dios. Él nunca está ausente, Él está presente, pero ¿cómo responde ante esa incertidumbre que nosotros tenemos? Primero, como humanos, no debemos callarnos y persistir en la oración. Segundo, nosotros nos podemos autoexaminar. ¿Qué es lo que nos está tropezando o qué es lo que nos está deteniendo para acercarnos a Dios? Si hay algo malo que te impide llegar con Dios, creo que es momento de analizar si es bueno seguir teniéndolo o mejor alejarlo. Recordemos, el que pone primero a Dios y su justicia, todo lo demás le vendrá por añadidura. Entonces, parte de esa autoexaminación es reconocer esto. Y tercero, debemos declarar nuestro amor a Dios. Salmo 69:7, en ese mismo salmo, nos dice lo siguiente: por tu causa he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi cara. He venido a ser extraño a mis hermanos y extranjero para los hijos de mi madre, pues el celo por tu causa me ha consumido y las afrentas de lo que te afrentan han caído sobre mí. Me afligí a mí mismo con ayuno, también esto me ha servido de afrenta. Además me puse cilicio como vestido y llegué a servirles de refrán. Vemos claramente en este salmo cómo reconoce este salmista que ha amado a Dios y que también le dice: Señor, he dejado esto por ti, he sufrido por ti, he sufrido por defender la palabra, por defender a ti, a aquellos que no te conocen. Entonces aquí él está declarando su amor y lo hace sin ninguna manera de poder, como decimos acá, echarle en cara a Dios, sino que lo hace porque le da a reconocer el amor que le tiene. Y como cuarto punto, ante esta aparente ausencia debemos actuar porque tenemos que estar seguros de que Dios no callará para siempre. Salmo 69, siempre ahí, pero ahora el versículo 33 al 36 nos dice: porque el Señor escucha a los necesitados y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá. Habitarán ahí y la poseerán, los descendientes de sus siervos la heredarán, y los que aman su nombre habitarán en ella. Vemos aquí, querido amigo, querida amiga, cómo Dios nos escucha y permite que lleguemos a sufrir esto para reconocer que sin Dios no somos nada, para reconocer el gran amor que debemos tenerle a nuestro Padre y especialmente para entender que mientras estemos en la tierra vamos a tener luchas y dificultades, pero confiando en las promesas de Dios, así como lo hizo con los salmistas, también lo hará con nosotros. Nos va a liberar de la tristeza, del dolor, del sufrimiento. Usted solo ponga en manos de Dios cada situación. Incluso hay un dicho que en diferentes lugares lo he visto, no solo en la iglesia, sino que en negocios, en emprendimientos, empresas, donde sea, pero dice: no le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Nosotros tenemos que dejar esos problemas en manos de Dios. Usted preocúpese por ser un buen hijo de Él, por ser buen cristiano, por reflejar el amor de Dios para su prójimo, y sus necesidades serán suplidas conforme al tiempo de nuestro Dios.
Vemos también más adelante que Dios nos va a ayudar a nosotros en medio de la aflicción conforme a su tiempo, porque sabemos que los salmos demuestran que la comunicación con Dios debe continuar independientemente de las circunstancias de la vida. Salmo 77, quisiera que usted lo leyera, porque ahí habla históricamente y poéticamente de cómo Dios libró al pueblo de Israel en el libro del Éxodo. Lo recuerda bien y sabe que aunque en este momento la dificultad sea tanta, el sufrimiento sea grande y pareciera que Dios está ausente, recuerda y tiene la palabra de Dios y tiene las escrituras para reafirmar que si pudo liberar en el pasado a su pueblo, lo seguirá haciendo. Dejemos que Dios guíe nuestra vida. Dejemos que Él se encargue de nuestras situaciones. Dejemos que Él fortalezca cada día nuestra vida, porque somos extranjeros en esta tierra. ¿Y cómo cantar la canción del Señor? Pues demostrando su amor en nosotros, siendo diferentes a lo que el mundo ofrece. El mundo ofrece aparentemente felicidad, pero es instantánea, se esfuma rápido, mientras que Dios ofrece estabilidad y confianza para momentos de aflicción. Vemos también que a veces los injustos prosperan. Y la verdad es de que esta situación a veces es complicada. Porque si yo estoy en la iglesia, si oro, le encomiendo a Dios todo lo que hago, ¿por qué yo no prospero como lo hace el impío? ¿Y por qué los impíos dicen, mira, yo ni siquiera estoy en la iglesia, ni siquiera probablemente creo en Dios, y aquí estoy, prosperado? Recuerde que la promesa de Dios no está aquí. Aquí Él nos va a ayudar a librarnos del mal, aquí nos va a ayudar a restaurar nuestra vida, a sentir tranquilidad en medio de la aflicción. Pero la mayor recompensa no está aquí. Nuestra mayor recompensa está con Él en el reino de los cielos. Mi invitación es para que nosotros veamos al mundo en problemas y que podamos cambiar no todo el mundo, pero sí el mundo de una persona. Y a base de esa ayuda a esa persona, su mundo también va a cambiar. Esta es una cadena ayudadora que también representa la obra misionera. Así nosotros podemos atraer a más almas a que conozcan a Dios. No específicamente a que vengan a ver a los adventistas, sino que conozcan a Dios, que ese es el propósito. Vemos allá en Salmo 73:3 algo muy interesante. ¿Usted alguna vez se sintió mal porque de repente veía crecer mucho al impío y usted seguía donde estaba? Pues déjeme contarle que también hay un salmo en donde reconoce que también sintieron envidia por el crecimiento de los impíos. Un salmo de Asaf, Salmo 73, versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, pues no hay para ellos dolores de muerte, más bien es robusto su cuerpo, no sufren las congojas humanas ni son afligidos como otros hombres. Por eso la soberbia los ciñe cual collar y los cubre un vestido de violencia. Sus ojos se les salen de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad, desde lo alto planean la opresión. Recordemos que como personas no podemos acusar, no podemos condenar. Quitemos la envidia de nuestros corazones. Al final, usted siga la promesa de Dios, sea un hijo de Dios valiente y próspero en la confianza que Él le puede dar. Porque al final, el juicio de Dios viene a su tiempo y cada uno, ahí sí, con justicia divina, va a recibir conforme a lo que es merecedor. Mientras tanto, usted no se aflija ni se ponga envidioso por los demás. Al final, usted es próspero conforme a la voluntad de Dios. Aproveche lo que tiene, disfrute lo que tiene, pero por supuesto, agradezca lo que tiene. Espero que esto haya quedado en el corazón de cada uno y Elena G. de White escribe en Mensajes Selectos, tomo 2,
Es grande la misericordiosa bondad con el que el Señor nos trata. Nunca dejará ni olvidará a los que confían en Él. Hermanos míos, que pensáis que como estáis entrando en la senda tenebrosa y que tal como los cautivos de Babilonia debéis colgar vuestras arpas sobre los sauces, convirtamos la prueba en un canto de gozo. Podéis decir: ¿cómo puedo cantar con una perspectiva tan oscura delante de mí, con esta carga de aflicción y dolor sobre mi alma? Cuando llevemos nuestras peticiones al trono de la gracia, no olvidemos de ofrecer también himnos de agradecimiento. La vida eterna de nuestro Salvador nos proporciona un motivo constante de gratitud y alabanza. A pesar de la aflicción, alabemos a Dios, agradezcámosle a Dios, que Él nos va a liberar en su momento. Por favor, acompáñeme a orar para despedirnos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre. Señor, nuevamente hemos concluido con la meditación de una lección más, pero por supuesto de tu palabra. Ahora, Señor, te pido que tú pongas en nuestro corazón el deseo de seguir involucrándonos en el estudio de tu palabra y poder aplicarlo en nuestra vida. Sabemos que hay aflicciones, dificultades, Señor, y probablemente hay alguna petición de cada oyente que ha sido difícil recibirla. Pero pon en ellos la confianza y la certeza que un día tú vas a liberarlos de esa aflicción. Gracias, Padre, por tus promesas, por tus bendiciones y por tus cuidados. Perdona nuestros pecados y fortalécenos en medio de las dificultades y tentaciones. Guárdanos del mal, Señor, y ayúdanos en cada momento. Te lo pido no por méritos propios, sino por los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén y amén. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana con una lección también muy interesante, donde da y recibimos esta promesa: me levantaré. Nos vemos. Dios lo bendiga.